Pues chulada, de yo tuviera mi apartamento de eso, viviera verdaderamente a todo dar, porque aunque sea con arrocito y sol, pero ahí estoy tranquilo, pues ni siquiera siento yo miedo de nada. Esta es la voz de Ricardo Méndez, un habitante de 77 años de la comunidad Cristo Redentor II, ubicada al final del Paseo General Escalón. En El Salvador, entre 2023 y 2026, habrá 96 edificios verticales nuevos, según previsiones de la Cámara Salvadoreña de Construcción. Estos apartamentos, a un precio mínimo de venta de $200,000, solo son accesibles para el 1.5% de la población del área metropolitana de San Salvador. El 84.6% de los salvadoreños tiene ingresos inferiores a los $391 mensuales. Estamos en el Redondel Maferrer, ubicado al final del Paseo General Escalón, la Colonia Escalón. ¿Se imaginan que a solo 50 metros al poniente de acá viven 86 familias a la ribera de una quebrada y comparten entre todos 13 baños? Esta es la comunidad Cristo Redentor II, donde todos viven en una notable vulnerabilidad desde hace 6 décadas. Los primeros habitantes de la comunidad eran jornaleros y colonos de las fincas de la zona baja del volcán de San Salvador. Todos vivían en condición de pobreza por los bajos salarios que recibían. Eso no les permitió comprar un terreno y mucho menos pensar en comprar una vivienda. Lo que les queda a aquellos que no tienen los ingresos suficientes es vivir en pequeñas porciones de terrenos. Así es como se van formando los asentamientos precarios urbanos, a veces llamados comunidades marginales. Las familias que poblaron la Cristo Redentor II, en su mayoría parientes y conocidos de los primeros pobladores de la comunidad, fueron estableciéndose en los costados de la quebrada. A finales de los años 40, en la zona que ahora es la Colonia Escalón, solo había fincas. En esos años, según recuerdan en la comunidad, la familia Escalón Núñez, propietaria de los terrenos, inició la urbanización, y así surgió el Escalón. En la cultura salvadoreña, la Escalón es sinónimo de dinero, de la clase alta, de exclusividad. Pero esa no es toda la realidad. Un estudio de Fundasal estima que existen otras 18 comunidades en la Escalón, en las que hay un total de 8.940 personas viviendo en alta vulnerabilidad, y que en 32 ciudades del país hay 2.564 asentamientos precarios urbanos. Ricardo Méndez es uno de los habitantes más recientes de la comunidad Cristo Redentor II. Llegó hace 17 años, pero cada invierno tiene que invertir en bloques de concreto y cemento para reforzar el pasillo donde está ubicada su vivienda, porque cada tormenta daña el muro que él mismo construyó sobre la quebrada. Es algo serio, porque la verdad, uno está, si vive por aquí así, en estas comunidades así, por necesidad, y a la orilla de una quebrada, por necesidad, porque no hay otro lugar donde uno pueda ir, ¿va? Y para estar pagando renta, eso no cree que es fácil, porque a veces tiene y a veces no tiene uno, ¿va? Y porque como no todo el tiempo está uno con trabajo, ¿va? Siempre el trabajo siempre hace falta a veces, y uno no, ya sin dinero se queda sin trabajo, porque hay que trabajar para comer y para comprar nuestras cosas más útiles para uno. Conseguir casa propia en El Salvador es difícil desde hace décadas. Según Habitat, en El Salvador 6 de cada 10 familias viven en condiciones deficientes, como en viviendas de láminas, plástico u hojalata, sin acceso a servicios básicos como agua potable por cañería, energía eléctrica o sistema público de aguas negras, elementos indispensables en una vivienda adecuada. En la comunidad Cristo Redentor II, ninguna familia tiene una vivienda adecuada. A los primeros habitantes que llegaron les tomó alrededor de 52 años tener acceso a agua.
Hasta 2012 tuvieron acceso a cantareras y, a la fecha, solo 50 de las 76 viviendas tienen acceso a agua domiciliar. María Rivas, de 81 años, se dedicó al trabajo del hogar. Así crió a sus 3 hijos. Lleva alrededor de 60 años viviendo ahí y compró su casa en esa época a 700 colones, es decir, a $80. Cuenta que en los primeros años era todavía más complicado tener acceso a agua. Les tocaba pedir en las diferentes construcciones de la zona. No le digo que íbamos a las construcciones y de escondidas, los hombres que cuidaban en la noche, ellos decían, sí, venga, hazte la hora y le los regalaban 2 cántaros de agua. Que era tremendo, sí, porque no teníamos agua, no teníamos luz, no teníamos paredes, todas las casas eran de bajarete y de lámina. Sí hemos sufrido y estamos sufriendo porque no tenemos aguas negras. Uno de los problemas más graves de los habitantes es que no tienen tuberías de aguas negras. En la comunidad, algunas personas, como María, llevan 60 años sin tener servicio sanitario en sus casas. Como solución a ello, en la comunidad hay 13 baños asignados entre las familias y solo 13 lotes tienen baño privado. Todas estas instalaciones descargan a través de tuberías que dan directamente a la quebrada. Con ello, las familias se enfrentan a un constante foco de contaminación. No importa qué administración haya pasado por la alcaldía de San Salvador, desde los 60 hasta ahora, ninguna de ellas resolvió el problema de esta comunidad. El exalcalde Ernesto Mason se presentó para decirles que ya tenían el presupuesto para realizar el proyecto de tuberías de aguas negras, pero nunca se concretó. En un estudio de 2018, Fundasal concluyó que el proyecto de aguas negras costaría $369.687. La necesidad que tiene el gobierno de la gente es que vayan a apoyarlo, ¿no? Pero paseando los apoyos que le da uno para ir a votar y ir a ver qué es lo que... No se ve nada. Porque estos tiempos viejos que iban a hacer aquí iban a hacer el muro, iban a hacer una cancha, que así, para allá, todo. Pero no, nunca se llegó a eso. Y el alcalde promete en el tiempo de las votaciones. Ya después se olvida de todo, ¿eh? Siempre decían, ya está el proyecto, ya alístense que ya está. Lo decían de parte de la alcaldía. Y se fueron, ya se fue el alcalde, ya se fue el proyecto del agua. Mejor allá la otra comunidad sí le ayudaron. Entonces sí, así, y nosotros aquí sufriendo. Los políticos han priorizado proyectos estéticos en la cercanía de la Cristo Redentor. En 2020, Ernesto Mason instaló la bandera El Salvador, que supuso ser la más alta y grande de Centroamérica. La instalación de la bandera costó alrededor de $300.000. Este año, a 1.6 kilómetros del redondel Masferrer, en la avenida Jerusalén, el gobierno instaló jardines verticales, que abarcan unos 700 metros a un costo de más de $700.000. Cristo Redentor 2 está dividido en 4 largos pero angostos pasajes. Los Pinos, que conecta con el siguiente pasaje Getsemaní, pasaje Los Rosales y el Tapachulteca. Frente al Getsemaní hay un puente que conecta con las 6 casas en mayor riesgo de vulnerabilidad de la comunidad. Ella llegó a la comunidad en 2015, a vivir con su pareja y cuenta que en su vivienda, que está casi al aire, han tenido 2 incidentes. El año, no me acuerdo, fue el año 2012 o 13, pero se los cayó de primero la casita porque los palos estaban podridos. Había un cable de allá que se agarraba la luz, ¿verdad? Entonces no teníamos la luz propia porque recién llegados a vivir aquí estábamos. Entonces las guías que estaban trabadas del otro lado de un poste, jaló todos los cuartoncitos que habían aquí y los jaló toda la lámina y los palitos que ya estaban ya podridos y los cayeron encima de la cama a nosotros allí. Fue la primera vez, ¿va? La segunda, como le contaba, se los cayó de acá, donde están esas plantitas, y todo ese plajoncito hasta abajo, hasta allí abajo donde está la guía de Huizquil, ahí los quedó ese plajón caído. Y los ha costado volverlos a estar lo mismo como está ahorita, pero ya se está como haciéndose bien pachito, ya se está como hundiéndose de tanta agua, ese plajoncito que tenemos allí. Desde entonces, para Maribel, cada invierno es motivo de preocupación y, a falta de soluciones de las autoridades, deja todo en manos de Dios porque teme que su casa hecha de palos, láminas,
cartones y varas de bambú no resiste al exceso de agua. Sí, yo cuando vienen los temporales que no se duerme en la noche. Yo no me duermo, pasamos vigilando, yo y mi compañero de vida toda la noche vigilamos. Hasta que lo toma el sueño, lo dormimos, a estar vigilando. Como que es el mar, se pone que como herve de las olas que echa. Eso es tremendo. Una de las principales razones por las cuales las familias no tienen acceso a los derechos humanos a la ciudad, específicamente a la vivienda, es porque la vivienda se coloca en el mercado, no se coloca como un derecho humano. Es bien difícil de construir esa idea, pero esa idea está equivocada. La vivienda es un derecho humano. La vivienda no es un collar de oro. La vivienda no es un carro de lujo. Esas dos cosas que menciono no son derechos humanos, pero tener un techo sí es un derecho humano y es un derecho humano peleado a nivel mundial para que se colocara dentro de los derechos económicos, sociales y culturales. Ricardo nunca tuvo garantizado ese derecho. Pero aquí no, aquí mucha gente vive con miedo. ¿Sí? En primer lugar por este muro, aquí no, porque para Dios no hay nada imposible. Dice lo tiro, pues. Pero nosotros no podemos decir voy a ir a hacer una en mi casa allá, donde no haya peligro. No, porque como lo demás falta. Y eso es lo que a veces se dice, pues que los presidentes o los que están llegados a presidentes, diputados, tratar de ver para que una gente compren terrenos para que meta a la gente que vive así, en lo peligroso, ¿va? Pero no. Le dan a su gente les dan porque no quieren ver que su gente vaya a perecer, pero uno, no. Tener acceso a una vivienda digna está contemplado en el artículo 119 de la Constitución de El Salvador. En El Faro estamos cubriendo la crisis de vivienda en El Salvador. Si conoces casos que quieras contarnos o de tu comunidad, escríbenos en los comentarios o a este correo.